El planeta Valir era un titán dormido, cubierto de llamas inextinguibles. Sus montañas, afiladas como cuchillos, desgarraban el horizonte y los cielos resplandecían con luces que nunca dejaban que las estrellas brillaran con claridad. Nadie creía que un ser humano pudiera sobrevivir en ese entorno infernal. Sin embargo, allí estaba Héctor, solo en medio de un salón lleno de adversarios. La sala del trono era un gigantesco anfiteatro de piedra, donde las sombras de antiguas batallas parecían cobrar vida. Las columnas estaban adornadas con estatuas de héroes caídos y bestias míticas. Cientos de miradas despectivas lo seguían, observándolo como a una mosca que se atrevía a posar sobre el altar de los dioses. Pero Héctor no caminaba como una mosca. Su porte era firme, su espalda recta y su mirada desafiante, cada paso que daba retumbaba en el mármol, resonando con una fuerza imponente. Estaba vestido con una simple armadura de embajador, sin armas, pero con una determinación en sus ojos que decía todo lo que necesitaba. De repente, ella apareció. Lisandra, cuya presencia silenciosa hizo que el aire en la sala se cortara. Su figura era tan imponente que el espacio entero parecía reducirse a su alrededor. Su altura superaba los 2 metros, con piernas poderosas como columnas de piedra y un torso revestido con una armadura ceremonial que apenas contenía la masa de músculo que se movía bajo su piel, dura y brillante como el metal. Los ojos de Lisandra, de un color morado intenso, brillaban con un poder incontrolable, como si albergara tormentas dentro de ellos. No caminaba, flotaba, deslizándose con una gracia mortal, como un depredador. Se acercó hasta detenerse frente a Héctor, mirándolo desde arriba con una curiosidad peligrosa. La diferencia de tamaño era grotesca, pero lo que verdaderamente desconcertó al consejo fue la intensidad de su mirada, que no solo lo observaba, sino que lo estudiaba con algo más. Así que tú eres el humano que tanto se menciona, dijo Lisandra, su voz grave como un trueno lejano. No eres más que una sombra frente a titanes. Héctor, sin mostrar ni un atisbo de miedo, levantó la cabeza y respondió, vine aquí no para implorar, sino para entender. Lisandra arqueó una ceja, dio un paso hacia él, y cuando estuvo tan cerca que podía sentir su aliento caliente, esbozó una sonrisa juguetona. No me impresionas fácilmente, murmuró. Pero sé que lo que más temes es lo que más vale la pena explorar. La guerrera dio vueltas alrededor de Héctor, su presencia tan cercana que el aire parecía vibrar. Cuando su mano gigantesca descansó sobre su hombro, un silencio pesado llenó la sala. Tu cuerpo no está hecho para resistir el mío, humano. Puedo aplastarte con un simple abrazo. Su tono no era de amenaza, sino de advertencia. Sin embargo, Héctor no retrocedió. Lentamente, levantó su mano y la colocó sobre la suya. Tal vez. Pero si he de morir, que sea en tus brazos. Lisandra emitió un gruñido bajo, una mezcla entre un rugido salvaje y una risa contenida. No entiendes lo que dices, ¿verdad? No sabes lo que soy. Soy una criatura nacida para la guerra, no para la ternura. Solo sé destruir. Entonces, enséñame, respondió él con firmeza. Déjame ser el primero que resista tu furia. El ambiente en la sala se cargó de murmullos, pero nadie se atrevió a intervenir. Lisandra no dijo palabra alguna, pero se acercó aún más, hasta que su frente rozó la de Héctor en un gesto de intimidad ancestral, como si compartieran un rito perdido en el tiempo. Él cerró los ojos, sintiendo el calor de su cuerpo y la vibración de su respiración profunda. Eres un loco, murmuró ella con un tono de admiración salvaje. Y yo soy una tonta por considerar esto. Retrocedió un par de pasos, girándose hacia los demás presentes. Su voz resonó con una autoridad inquebrantable. Este humano me ha desafiado. Me ha mirado a los ojos sin temor. Si muere, será por mi mano. Si sobrevive, será mío. Los demás guardaron silencio, indecisos pero sin atreverse a contradecirla. Lisandra volvió a mirar a Héctor, su mirada llena de desafío. Ven,
Quiero ver hasta dónde llega tu osadía. Extendió su mano, y Héctor, sin pensarlo, la tomó. Juntos cruzaron el umbral de la sala del trono, adentrándose en lo desconocido, hacia un futuro que ninguno de los dos podía prever. El pasillo hacia las cámaras privadas de Lisandra era largo y callado, solo roto por el eco de sus pasos. Ella avanzaba con paso firme, como si el suelo mismo la reconociera, mientras él seguía sus pasos con determinación, aunque sus pisadas eran más ligeras. La tensión entre ellos era palpable, pero ninguno de los dos se atrevió a hablar. Al llegar, la puerta se cerró con un profundo murmullo, y entraron en la cámara de Lisandra, que era tan monumental como ella misma. Una cama enorme, vestida con pieles de criaturas salvajes, dominaba la sala. Las paredes estaban decoradas con trofeos de guerra y armas ancestrales, mientras esculturas de metal líquido vibraban con una energía palpable. Lisandra soltó su mano, pero no se apartó. Se giró lentamente hacia Héctor, y su mirada fue más intensa que cualquier palabra. ¿Qué esperas que suceda aquí, humano? Héctor respiró profundamente, su corazón latiendo con fuerza. No lo sé. Pero no vine aquí para huir cuando las cosas se ponen serias. Lisandra dio un paso hacia él, y su voz, ahora suave y grave, llenó el aire. Real. No tienes ni idea de lo que mi deseo puede hacer. Mi cuerpo no fue hecho para el tuyo. Te consumiría. Entonces consúmeme, dijo Héctor con una firmeza en su voz que no tembló. Lisandra cerró los ojos por un momento, sintiendo una fuerza interna que casi la destrozaba. Sabía que su especie era imparable, pero algo en ese hombre pequeño, decidido y tan valiente, la quebraba por dentro. Mi piel no es como la tuya, dijo ella, mientras comenzaba a quitarse parte de su armadura. Mis venas llevan energía térmica. Mi toque puede quemarte si no me controlo. Héctor avanzó lentamente hasta quedar frente a ella, con una calma que solo él podía mantener. Entonces, hazlo, pero no te detengas. Solo déjame sentir. Sus manos, con cautela pero con firmeza, se posaron sobre su piel cálida. Al principio, era como tocar piedra ardiente, pero poco a poco su temperatura se igualó a la suya, y la conexión se hizo palpable. Lisandra dejó que lo hiciera, su respiración entrecortada, sin detenerlo. Cuando él se acercó más y apoyó su frente sobre su pecho, sintió el latido de su corazón alienígena. Era un eco profundo, una vibración que lo atravesaba. Sus cuerpos parecían bailar al mismo ritmo, como si compartieran la misma sangre. Ella bajó la cabeza, dejando que su cabello cayera como una cascada, envolviéndolos a ambos en la oscuridad. Lo abrazó con una suavidad sorprendente, algo que no se esperaba de una criatura tan imponente. Podría destruirte en un solo movimiento, susurró ella cerca de su oído. Pero no lo haces, respondió Héctor contra su piel. Estás eligiendo no hacerlo. Fue esa entrega lo que la desarmó. No su resistencia, sino su voluntad de entregarse por completo, sin miedo, sin retroceder. Lisandra lo levantó con facilidad, llevándolo con una suavidad impensable hacia la cama. Lo dejó sobre las pieles gruesas y se posicionó sobre él, con sus rodillas a cada lado. Ambos se miraron, no con deseo físico, sino con una necesidad profunda, un deseo de conexión más allá de lo físico, más allá de las especies. Héctor, sin vacilar, acarició su rostro, tocando su mejilla con un dedo tembloroso. Eres hermosa, dijo con una sinceridad que no necesitaba adornos. Tan viva, tan imponente. Lisandra descendió lentamente y permitió que sus labios robaran un leve roce de los de Héctor. Fue un toque tan sutil que apenas se percibió, pero fue suficiente para que todo su cuerpo temblara en respuesta. Ella sonrió, con los ojos cerrados, disfrutando del momento. Eres cálido, humano, susurró, con la voz grave y profunda que solo ella podía poseer. Más de lo que imaginé. Los besos se intensificaron rápidamente.
Héctor se perdió en su fragancia, en la sensación de su lengua contra la suya, en la forma en que sus cuerpos parecían desear fusionarse, como si no pudieran existir sin el otro. Lisandra lo rodeó con sus brazos, marcando su piel con el calor de su cuerpo. Cada movimiento suyo era deliberado, medido, como si luchara por no desbordarse, por no ceder a su naturaleza salvaje. Pero cuando Héctor, en un susurro, le confesó que confiaba en ella, algo en Lisandra cambió. Ya no pudo contenerse. La fuerza de su abrazo aumentó, y sus cuerpos se unieron con una mezcla de violencia y ternura. El aire se llenó de jadeos, de rugidos guturales. No fue una danza suave. Fue una tormenta que rompió todas las barreras entre ellos. Horas después, Lisandra y Héctor yacían juntos, respirando con dificultad. Sus garras dejaron marcas profundas en la piedra cercana, como si la habían desgarrado con su furia. Héctor, con su pecho y espalda marcados por sus garras, sonrió. Estaba vivo, ella no lo había destruido, había sobrevivido al corazón de una bestia, y en su interior había encontrado algo inesperado, ternura. Lisandra lo observaba en silencio, su mano gigantesca descansando sobre su pecho, sintiendo los latidos firmes que aún luchaban por seguir. No debía haber permitido esto, murmuró, con una voz quebrada. Pero sucedió, respondió Héctor, tomando su muñeca y besando sus nudillos con suavidad. Y no me arrepiento. Lisandra lo abrazó, rodeándolo como si fuera lo más valioso que jamás hubiera poseído. Por primera vez en su vida, alguien había logrado atravesar su coraza, su poder, su naturaleza salvaje, y había llegado a lo más profundo de ella. Aunque no lo dijera en voz alta, ya no podía imaginar un futuro sin él, ni siquiera un futuro de guerra sin su presencia. El primer resplandor del ciclo solar comenzaba a colarse por los ventanales de obsidiana. El mundo afuera aún dormía, pero dentro del palacio, los ecos de lo sucedido esa noche comenzaban a extenderse como un veneno en el agua. Los susurros, afilados como cuchillas, recorrían las sombras de los pasillos. Lisandra, la invicta general, había cometido una herejía. Había compartido su cama con un humano, y no con cualquiera, sino con un embajador de la especie más débil que jamás había cruzado el abismo del espacio. Héctor despertó con el cuerpo adolorido, pero con el alma en paz. A su lado, Lisandra lo observaba en silencio. No dormía. No parpadeaba. Solo lo miraba con la expresión de quien no quiere admitir lo que siente. Nos están vigilando, murmuró ella, sin moverse. Héctor se incorporó con dificultad, las marcas moradas en su torso ardiendo con cada movimiento. No se quejó. ¿Lo saben?, preguntó él. Lisandra asintió, su mandíbula tensa. Los consejeros deben estar reunidos ya. Alguien debe haberlos alertado. Héctor se levantó. El dolor era intenso, pero su voluntad permanecía firme. Entonces iremos juntos. Lisandra lo miró, sus ojos endureciéndose como acero bruñido. No. No es tu batalla. Ellos no te entienden. No te aceptarán. No necesito que me acepten. Solo necesito estar contigo. Pase lo que pase. Ella apretó los puños. No era debilidad lo que cruzaba su rostro, sino una furia contenida, nacida del miedo, no por ella misma, sino por él. Lisandra se puso de pie, su cuerpo desnudo brillando con las marcas de la energía latente que recorría su piel. Se vistió con su armadura ceremonial, ajustando cada placa con precisión, la misma con la que había liderado incontables guerras, destruido planetas y asesinado líderes. Pero hoy la llevaba por él. Héctor se puso una túnica negra de diplomacia, la única prenda que quedaba intacta. Juntos caminaron hasta la gran sala del consejo. Las puertas se abrieron con un estruendo solemne, y la sala estaba llena. Los miembros del Consejo de Guerra estaban sentados en un semicírculo, enormes, severos, como estatuas de piedra. Lisandra avanzó al centro sin vacilar, con Héctor siguiéndola sin mostrar temor. Una voz grave resonó desde lo alto del círculo.
Lisandra, se te acusa de transgredir el juramento de sangre. Has contaminado tu linaje. Has compartido tu esencia con un ser inferior. Otro consejero se levantó. Sus ojos se posaron en Héctor, como si lo viera como una plaga. Y tú, humano, te atreviste a tocar lo que jamás debiste mirar, ¿sabes lo que has provocado? Héctor dio un paso al frente, su voz clara, firme, sin arrogancia, pero sin sumisión. Sí, lo sé. Y lo haría otra vez. Los murmullos de desdén recorrieron la sala. Lisandra alzó la mano, su voz cortante como una espada. No se atrevieron a detenerme cuando destruí 3 planetas enemigos. No se atrevieron a juzgarme cuando ejecuté a uno de los suyos por traición. Pero ahora me acusan por amar. Un consejero se levantó con furia contenida. No es amor, es debilidad, es una abominación. Ese ser no puede darte un heredero, ni puede resistir tu poder. Tarde o temprano lo matarás. Lisandra dio un paso hacia adelante, su pecho expandiéndose con una respiración profunda. Si lo mato, será con mis labios. Si lo rompo, será entre mis brazos. Pero no será por error. Será porque él lo eligió y yo también. El suelo tembló con los rugidos de protesta, pero nadie se atrevió a moverse. El anciano más sabio entre ellos habló, su voz grave como un susurro, pero cada palabra pesada como una roca. Si este humano quiere estar a tu lado, que lo demuestre. Que pase el juicio del rito. Si sobrevive, será uno de nosotros. Si muere, su sangre quedará en tus manos. Lisandra giró hacia Héctor. No, no tienes que hacerlo. Podemos huir ahora mismo. Él la miró, sus ojos llenos de determinación. No voy a huir. Vine hasta aquí por ti. No voy a dar la espalda ahora. Algo dentro de Lisandra se quebró, no por dolor, sino por respeto, por amor, por el miedo de perder lo único real que había encontrado en siglos de guerra. El anciano alzó la mano, y los guerreros sagrados entraron con una lanza ceremonial, entregándola a Héctor. La lanza era pesada, fría, pero él la sostuvo con firmeza. Tu oponente será elegido al azar entre los guardianes del salón. No por crueldad, sino por equilibrio. No hay compasión en este juicio, solo verdad. Lisandra se apartó, su corazón ardiendo. Héctor la miró por última vez antes de girarse hacia la arena, su sombra proyectándose como un fuego creciente. Frente a él, un gigante con piel de escamas oscuras y colmillos expuestos descendió al centro de la sala. El silencio fue absoluto. Humano, dijo una voz grave desde lo alto del círculo. El juicio comienza. Muestra tu verdad o muere como mentira. La lanza vibró en las manos de Héctor, no por miedo, sino por el peso de lo que representaba. Frente a él, el gigante se movía con la agilidad de una bestia predestinada para la muerte. Su piel era de un negro profundo, cubierta de escamas gruesas que brillaban bajo la luz como cuchillas afiladas. Cada paso que daba hacía temblar la arena del círculo ceremonial. Tenía colmillos afilados como dagas y garras de metal que chasqueaban con cada movimiento. Sus ojos rojos eran 2 pozos de furia sin piedad. Desde las alturas, el consejo observaba, inquebrantable, sin mostrar emoción alguna. Lisandra permanecía inmóvil, pero su cuerpo estaba tenso, como una fiera enjaulada, esperando asaltar al primer signo de debilidad. Héctor, herido, dio un paso al frente. Su pierna sangraba de una herida antigua, y sus costillas seguían doliendo, pero no flaqueó. Sujetó la lanza con ambas manos, respirando con calma, centrado. No podía igualar la fuerza de su oponente, pero había algo que el gigante no podía comprender, la velocidad, la astucia, y la voluntad de luchar por algo más grande que la fuerza bruta. Luchar por un derecho que muchos habían olvidado, el derecho a amar sin restricciones. El gigante rugió y se lanzó hacia Héctor con una velocidad impresionante para su tamaño. Héctor apenas logró girar y esquivar el primer zarpazo, la garra rozando su pecho y rasgando la tela de su túnica.
El segundo ataque vino desde arriba, directo a su cráneo. Héctor cayó al suelo, rodó sobre la arena ardiente, y se levantó de nuevo con un salto, jadeando. Su lanza cortó una línea delgada en la escama más alta del gigante, apenas una herida, pero suficiente para que la bestia rugiera de dolor y furia. La multitud en las gradas se removió, sorprendida de que un humano hubiera tocado siquiera a la criatura. Lisandra apretó los dientes. Su instinto de saltar y acabar con el combate de inmediato casi la consume, pero sabía que si intervenía, lo perdería todo, su honor, su vida, su derecho a decidir. Héctor giró rápidamente, esquivando un barrido de cola y clavando la lanza en el costado del monstruo. La lanza penetró más profundamente esta vez, pero el contraataque fue inmediato. Una garra golpeó su espalda, lanzándolo contra el suelo. Héctor sintió el sabor metálico de la sangre llenándole la boca, su pierna no respondía, pero su determinación seguía intacta. Intentó levantarse, cojeando, pero no soltó la lanza. Desde lo alto, uno de los consejeros murmuró, «Es suficiente. Está vencido». Pero Lisandra, con una furia controlada, dio un paso adelante. Sus ojos ardían con un fuego que solo ella poseía. No. Él aún respira. Y mientras respire, no está vencido. Héctor levantó la cabeza, con los ojos borrosos y sangre bajando por su rostro. El gigante se acercaba, confiado, alzando su garra para dar el golpe final. Fue en ese momento que Héctor hizo lo que nadie había esperado. Soltó la lanza y, usando la fuerza de la bestia contra sí misma, se deslizó debajo de sus piernas. Con un solo movimiento, subió por su espalda y sujetó uno de los collares de huesos que colgaban de su cuello. Tiró con todas sus fuerzas hacia atrás, y el gigante perdió el equilibrio, cayendo de rodillas. Héctor, aprovechando la caída, tomó la lanza desde el suelo y la clavó en el cuello expuesto de la criatura. Silencio. El cuerpo del gigante se estremeció y cayó sin hacer ni un solo ruido más. Héctor permaneció sobre él, jadeando. El mundo giraba a su alrededor, el aire le quemaba los pulmones, pero no se rindió. Se alzó, tambaleante, con la lanza aún en las manos, y miró al consejo. «No soy uno de ustedes», dijo con voz rasposa. «No tengo su fuerza, no tengo sus huesos de hierro, pero tengo voluntad. Y si eso no basta, entonces acaben conmigo ahora». La sala permaneció en completo silencio. Lisandra bajó al centro del círculo, sin pronunciar palabra, y lo sostuvo con ambos brazos. Lo alzó contra su pecho, como si fuera un tesoro preciado, no como una madre ni como una dueña, sino como una compañera que acaba de ver a su igual luchar por ella. Héctor no protestó. Se dejó envolver por su calor, por su fuerza, por ese latido que ya conocía y que siempre había deseado. Uno de los ancianos se levantó. Ha demostrado más que valor. Ha demostrado instinto, dominio, control, honor. Otro consejero asintió gravemente. Aceptamos el resultado. El juicio ha terminado. Lisandra miró al consejo con una mirada que ardía. Entonces escuchen bien. No solo ha sobrevivido, él es mío. Y el que se atreva a tocarlo sin mi permiso, sentirá lo que es enfrentarse a una diosa de guerra enamorada. Héctor apoyó su frente en el cuello de Lisandra, su cuerpo sangraba, pero su alma ardía. Ella lo sostuvo con más fuerza, lo cargó fuera del círculo mientras la mirada impotente de los consejeros caía sobre ellos. Nadie podía entender cómo una fiera y un mortal podían amarse sin reservas, sin miedo. Esa noche, en el templo del silencio, mientras Héctor descansaba sobre su pecho, Lisandra lo acariciaba lentamente sin decir una palabra. Su mano se movía suavemente sobre su espalda desnuda, como si intentara calmar los ecos de la batalla. Había ganado 1000 guerras, pero nunca había temido tanto como cuando lo vio caer. Le besó la frente y, con voz casi inaudible, susurró, «Te romperás 1000 veces por mí, pero yo te reconstruiré con cada parte que me quede». Y por primera vez, Lisandra creyó en algo más que en la guerra.
La noticia del juicio se propagó por Valir como un fuego descontrolado. Algunos lo consideraron un escándalo, otros una señal de decadencia. Para los más jóvenes, fue una leyenda que nacía ante sus ojos, pero para el alto mando de guerra, era una ofensa imperdonable. El acto de amor entre Lisandra y Héctor, sancionado o no, era un símbolo peligroso. No podían permitir que otros guerreros lo imitaran. El castigo debía ser ejemplar, irreversible. Al amanecer, cuando la luz solar atravesó los cielos de hierro y fuego, la nave de Lisandra ya estaba elevándose desde el hangar oeste del palacio. Su forma angular, forjada en titanio viviente, rugía al romper la atmósfera. A bordo, Héctor descansaba en una cámara de recuperación, sus músculos adoloridos, envuelto en una neblina cálida que regeneraba lentamente sus tejidos. Aunque inconsciente, su rostro mantenía la expresión de quien ha vencido al mundo. Lisandra pilotaba la nave sola, con una determinación silenciosa. Sus ojos se clavaban en las coordenadas, pero su mente estaba con él, preguntándose si había hecho bien en arrastrarlo fuera. No le preguntó si quería abandonar todo. Lo decidió por ambos, porque sabía lo que vendría después. No habría paz para ellos en ese mundo. Mientras el sistema de navegación automatizado tomaba el control, Lisandra descendió al compartimiento médico. Observó a Héctor con una mezcla de ternura y rabia. Su cuerpo era pequeño, frágil, cubierto de heridas, pero su alma era la más resistente que ella había tocado jamás. Cuando Héctor despertó, sus ojos tardaron en enfocarse. Lisandra estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano con suavidad. Su rostro se contrajo al intentar moverse. ¿Dónde estamos? Lejos, pero no lo suficiente. Ya deben estar siguiéndonos. Huyes, dijo Héctor. Lisandra apretó suavemente su mano. No me reposiciono. Si me quieren destruir, tendrán que hacerlo en el campo de batalla. Pero no pienso entregarte. Héctor cerró los ojos por un momento, dejando que el dolor se apaciguara. Su cuerpo dolía, pero su pecho se expandió con calma. Luego los abrió de nuevo, más sereno. Estoy contigo, aunque sea entre llamas. Lisandra lo ayudó a incorporarse, sosteniéndolo con su brazo fuerte mientras caminaban juntos hacia la cubierta superior. Frente a ellos, en la pantalla principal, apareció un planeta inhóspito, cubierto de pantanos verdes, selvas salvajes y nubes eléctricas. No tenía nombre, solo una designación técnica, XJ-42. Un planeta olvidado, un territorio que había sido disputado y dejado atrás. Lisandra observó el paisaje hostil que se extendía ante ellos, murmurando en voz baja, aquí luché hace años. Fue el único lugar que no pudimos conquistar del todo. Las criaturas de este mundo no obedecen a nadie, pero odian al imperio más que a nosotros. Héctor la miró, comprendiendo al instante. Tal vez eran aliados, o al menos enemigos comunes. El aterrizaje se produjo entre gigantescas raíces y una espesa niebla morada. Al salir de la nave, el ambiente los envolvió de inmediato. Un calor húmedo, cargado de electricidad, les caló los huesos. El suelo temblaba, como si respirara. A lo lejos, se escuchaban rugidos extraños, ecos profundos y cantos de criaturas que no hablaban ningún lenguaje humano. Lisandra avanzaba con la lanza en mano, lista para cualquier amenaza, mientras Héctor caminaba tras ella, armado con un rifle adaptado a su tamaño, sus pasos lentos, calculando cada sonido. Cada movimiento que pudiera delatar su presencia. Horas después, se encontraron rodeados. No fue un ataque frontal, sino un cerco silencioso. Criaturas bípedas, con piel traslúcida, ojos sin pupilas y armaduras formadas con huesos y hojas. No hablaban, pero Lisandra levantó la palma de la mano, pronunciando palabras antiguas de un dialecto que apenas recordaba. Uno de los líderes avanzó hacia ellos. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices ardientes, marcas de antiguas batallas. Sus ojos se posaron primero sobre Héctor, luego sobre Lisandra. La reconoció.
Viniste sola, guerrera de metal, pero traes fuego y un humano. Lisandra asintió, sin vacilar. Ya no soy parte del imperio. Estoy con él. Buscamos refugio, o guerra. El líder guardó silencio por un momento, luego inclinó la cabeza en señal de respeto. Nos quitaron a nuestros hijos. Nos dejaron sin voz. Pero tú traes algo que no habíamos visto. Amor. Se apartó y sus guerreros bajaron las armas. Durante los días que siguieron, Héctor y Lisandra permanecieron ocultos en las densas selvas de XJ-42, compartiendo momentos de calma entre los peligros que siempre los acechaban. Ella le enseñaba a moverse entre las ramas, a leer las vibraciones del suelo, a cazar sin ser cazados. Héctor, por su parte, le enseñaba a hablar con suavidad, a reír de corazón, a besar con lentitud. Una noche, en la cima de una formación rocosa, mientras contemplaban las nubes eléctricas danzando sobre el horizonte, Lisandra le susurró al oído, la galaxia no nos quiere juntos. Nos perseguirán hasta que muramos. Héctor la rodeó con sus brazos, apoyando su rostro contra su cuello. Entonces moriremos juntos, pero antes viviremos como nadie ha vivido jamás. Lisandra lo besó profundamente, su alma entregada por completo. Ya no había duda, ni rabia, ni miedo. Solo la certeza de que nada los separaría si estaban unidos. Pero esa misma noche, algo cambió. Desde lo alto del cielo comenzaron a caer luces. No eran estrellas, sino cazadores. Y no venían a capturar, sino a destruir. La noche sobre XJ-42 era diferente. Las sombras parecían moverse por sí solas, como si la selva misma supiera que algo terrible se acercaba. Las criaturas que habitaban los árboles guardaban silencio. El viento mismo temía respirar. Lisandra se puso de pie en el centro del claro, sus ojos escaneando el cielo mientras los relámpagos violetas destellaban en las nubes. A su lado, Héctor sostenía el rifle adaptado que le habían entregado los aliados del pantano. No necesitaba decir nada. Ambos sabían que esa calma era solo el último respiro antes de la tormenta. Y entonces, cayeron. No fue un rugido, sino un zumbido agudo, un lamento proveniente del espacio. Una docena de cápsulas descendieron en línea recta desde la órbita, impactando con fuerza brutal en la superficie de la selva. El suelo tembló, las raíces se partieron, y el barro saltó como sangre espesa. De las cápsulas emergieron ellos, los cazadores imperiales. Eran soldados de élite, criaturas modificadas, mitad metal, mitad músculo, diseñados para destruir sin cuestionar. Llevaban lanzas de plasma, armaduras que bloqueaban señales vitales y el mismo emblema que una vez adornó el pecho de Lisandra, el símbolo del viejo imperio. Pero ella ya no era su general. Ya no era suya. Los invasores rodearon el claro con precisión letal. Uno de ellos dio un paso al frente. El casco que llevaba proyectó su voz fría y mecánica: Lisandra, fuiste una diosa de la guerra. Ahora eres una traidora. Has caído por un animal. Lisandra dio un paso adelante. Su cuerpo brillaba con energía salvaje, y su lanza giraba en sus manos con destreza mortal. Héctor permaneció a su lado, firme. He caído, sí, dijo Lisandra con voz firme, tan poderosa que incluso los árboles parecieron inclinarse. He caído en amor, en vida, en una verdad que ustedes jamás entenderán. Los soldados se prepararon para atacar, pero entonces, desde las sombras, desde los pantanos, desde las grietas mismas de la tierra, emergieron los habitantes de XJ-42. Armados con cuchillas hechas de hueso, lanzas orgánicas, y gritos tan antiguos como el propio universo. El claro se convirtió en una guerra sin cuartel. Lisandra fue la primera en lanzarse al combate. Se movía como un relámpago, su lanza trazando líneas de luz que cortaban a sus antiguos camaradas con la misma facilidad con que cortarían el papel. No había piedad en sus movimientos, pero sí determinación. Héctor luchaba a su modo. Más ágil, aprovechando el terreno,
usando su cuerpo pequeño como ventaja. Golpeaba con precisión, disparaba desde las sombras, y cuando caía, se levantaba. Durante largos minutos, el mundo fue un caos de gritos, sangre y fuego. Una explosión sacudió el cielo, y una de las naves imperiales que aún permanecía en órbita comenzó a descender en picado. Los aliados del pantano, con tecnología enterrada que nadie sospechaba, habían activado su defensa final. La nave se estrelló sobre el borde del claro, arrasando con los últimos cazadores. El silencio posterior fue espeso, como si el mundo mismo temiera romperlo. Lisandra cayó de rodillas, su cuerpo cubierto de cortes, su pecho sangrando. Su lanza estaba partida. Héctor corrió hacia ella, se lanzó a su lado y la abrazó sin decir palabra alguna. «Estoy contigo», murmuró. Lisandra lo sostuvo con las fuerzas que le quedaban. «Y yo contigo, siempre». Los sobrevivientes comenzaron a reunirse alrededor, guerreros, bestias del pantano, ancianos silenciosos. Todos formaban un círculo, observando esa imagen imposible, un humano cubierto de barro y sangre, abrazando a una colosa derrotada que ya no era diosa ni comandante, solo mujer. El líder de los habitantes se acercó. Su rostro, lleno de cicatrices, reflejaba respeto. «Ustedes han unido mundos rotos. Nosotros vimos tu guerra, Lisandra, y vimos tu corazón. Este planeta los reconoce. Este suelo ahora les pertenece». Héctor ayudó a Lisandra a ponerse de pie. Ella alzó la cabeza, y sus ojos brillaron. No de furia, sino de esperanza. Con el tiempo, lo imposible ocurrió. Lisandra y Héctor lideraron una nueva alianza desde XJ-42. No era un imperio de conquista, sino una red de refugio, resistencia y reconstrucción. Exiliados, fugitivos, razas marginadas llegaron de todos los rincones del espacio buscando la llama que ellos habían encendido. Una ciudad viva fue construida en medio del pantano, tallada entre árboles antiguos y piedra resonante. Allí, el consejo fue reemplazado por las voces de muchas razas, y entre ellas siempre estaban los dos. Lisandra, más fuerte que nunca, ya no mataba por orden, sino para proteger. Héctor, con su cuerpo marcado por cicatrices, se convirtió en un símbolo de la voluntad inquebrantable. Una noche, en lo alto de la torre central, ambos contemplaban el cielo claro, por fin sin naves hostiles ni amenazas. Lisandra tomó la mano de Héctor, la colocó sobre su vientre, y susurró con una sonrisa silenciosa: «Dicen que es imposible, pero tú y yo ya hemos hecho imposibles antes». Héctor la besó en la frente. «Entonces que este sea el más hermoso de todos». Y bajo las estrellas, donde antes solo había fuego y guerra, ahora había una nueva vida, la de ellos. Una historia que no debía ser contada, pero que todos recordarían. Porque fue amor, y al final, el amor lo conquistó todo.